A continuación lo que vamos a ver son tres conceptos muy importantes de lo que es nuestra presencia en Internet, como son la identidad digital, la reputación online y la visibilidad. Entonces, en primer lugar, pues entraremos a ver la identidad digital, entenderemos esta como una representación nuestra, pero en Internet, en la web, es decir, una representación de esta identidad analógica, que podríamos llamarla, a lo que es a lo que somos nosotros mismos en la realidad, pero ya digo, transformándolo a digital. Con lo cual, es todo ese rastro que vamos a ir dejando en la web, pues ya sea a través de las redes sociales o incluso en nuestras aportaciones, por ejemplo, en blogs, dejando comentarios o escribiendo en nuestros propios artículos o en páginas web, por ejemplo, de periódicos, por ejemplo. Entonces, hay otro concepto dentro de identidad digital que es la identidad híbrida, que cada vez va tomando más fuerza, porque nosotros, digamos que cada vez al dejar más datos nuestros o más información o más rastro, digamos que nuestra identidad analógica y digital realmente se van uniendo y se van transformando en una única identidad, y es la denominada híbrida. Por ejemplo, en los nativos digitales, esas personas que ya han nacido con la tecnología, digamos ya inmersos en la tecnología web y digital, pues en este caso normalmente es como mucho más natural esta identidad híbrida porque realmente es una forma de vivir, ellos ya entran directamente en las redes sociales desde que son muy jóvenes y bueno, pues ya van dejando parte de su vida en Internet. ¿Vamos a tener una sola identidad? Pues realmente, si nos fijamos en nosotros en nuestra vida real, en lo que llamábamos antes identidad analógica, nosotros no nos comportamos de la misma manera según el círculo en el que estemos. Por ejemplo, nos comportamos de una manera pues, en nuestro puesto de trabajo, podríamos llamarlo eso en nuestra identidad profesional, pero también nos vamos a comportar de una manera distinta con nuestro círculo de amigos o con nuestros familiares. Con lo cual, al igual que en la realidad tenemos varias identidades, en Internet nos va a pasar igual, podemos tener diferentes identidades. Esto, por ejemplo, se cubre muy fácilmente pues, con las redes sociales, además cada vez con todo el tema de la privacidad. Y es que cada vez potencian más toda esta parte, sobre todo lo que es Facebook y Google+, por ejemplo, o LinkedIn, donde es muy fácil digamos, delimitar ciertos aspectos de nuestra vida en esa red, con lo cual nosotros, por ejemplo, en Facebook o ya digo Google+, podremos delimitar en función de grupos de personas qué información queremos que se vea. Así, pues nuestros círculos profesionales solo verán ciertas publicaciones y nuestros círculos privados, pues otras. Incluso personas en concreto podrán ver otra información. En otras redes, por ejemplo en LinkedIn, como tiene un enfoque mucho más profesional, pues quizás hay menos posibilidades a la hora de jugar con la privacidad. Y luego, por ejemplo, en Twitter, como apuesta menos por lo que es la identidad, es decir, que en Twitter nosotros podemos crearnos cualquier cuenta y no tiene por qué ser nuestro nombre. Entonces, bueno, en Twitter digamos que podemos crearnos, podemos jugar menos con el tema de la privacidad, pero sí es verdad que podemos crearnos más cuentas fácilmente y, bueno, pues incluso diferenciar en diferentes cuentas pues nuestra vida privada o nuestra vida profesional. Y luego, bueno, pues a la hora de cómo vamos a ir construyendo nuestra identidad digital, pues esto es importante. ¿Cómo se construirá? Pues a raíz de todas aquellas publicaciones, actividad, todo aquello que hagamos en Internet. Entonces es importante intentar construir una identidad digital correcta y siempre intentar, digamos, mostrar aquello que queramos que se vea de nosotros. Si es nuestra identidad profesional, pues potenciar mucho todos nuestros logros profesionales, nuestras aportaciones y sobre todo hay que ir con cuidado con los problemas de que nos suplante la identidad digital, con lo cual es importante que nosotros nos construyamos una, ya que si no otro puede llegar y construirnos una identidad falsa con nuestro nombre, por ejemplo, o incluso simplemente, pues por ejemplo, subir imágenes, fotografías nuestras en su cuenta de Facebook, por ejemplo, en público y etiquetarnos, aunque no tengamos una cuenta de Facebook, pero sí puede poner nuestro nombre y apellidos, con lo cual indirectamente se nos está creando en la red una identidad digital. Ahora vamos a ver un poco lo que es la reputación.
La reputación es cómo nos ven terceros, es decir, cómo nos ven otras personas a nosotros. Es más difícil de gestionar porque nosotros podemos crearnos una identidad digital e intentar crearla lo mejor posible, pero luego otros pueden tener unos terceros pueden tener una opinión diferente de lo que nosotros generamos. Y es verdad que la opinión cada vez de otras personas cuenta más en la red, con lo cual, bueno, pues no solo tenemos que gestionar nuestra identidad digital, sino también la reputación e intentar que esta pues, sea lo más positivo posible. Por ejemplo, si yo soy un docente y subo mis clases, por decir algo, estas clases, por ejemplo, las subo a YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí mis alumnos pues, pueden comentar esas clases, con lo cual yo puedo tener una identidad digital profesional muy bien trabajada, pues con toda mi información subida, pero mi reputación ser bastante negativa porque a los alumnos, por ejemplo, no les guste, o al revés, positiva. Con lo cual, bueno, es importante tener en cuenta, ya digo, a terceros, aunque también influya nuestra forma de trabajar en Internet. Entonces, de ahí que muchas veces se dice que la identidad, la reputación se construye de manera colaborativa, no solo con nosotros, sino también a partir de terceros. Y bueno, luego una herramienta bastante útil, pues por ejemplo, para conseguir una buena reputación y favorecer también la construcción de la identidad digital es LinkedIn, sobre todo a nivel profesional. Entonces, bueno, por eso lo he puesto ahí de ejemplo. Luego, en cuanto a la visibilidad es la influencia que vamos a tener en las redes, es decir, lo conocida que es una persona, y esto sí que es algo que va a ser medible. A diferencia de, por ejemplo, la reputación, que era algo más subjetivo, en este caso sí. Nosotros vamos a intentar que sea positiva, es lo que nos interesa, pero también puede ser negativa. Eso simplemente, ya digo, que es la presencia que tengamos, ya sea que piensen bien o piensen mal. Esta además puede ser autoconstruida, es decir, con todas nuestras aportaciones, pues el número de tweets que subamos, esos tweets, por ejemplo, el número de retweets, el número de veces que se nos hace favorito un tweet, el número de publicaciones en Facebook, los me gusta que tenemos en Facebook, cuánta gente accede a nuestra página web, por ejemplo, o a nuestro blog, si se leen muchos nuestros artículos. Pero también puede depender de terceros, es decir, de referencias, por ejemplo, que otros hagan de nosotros, pues nos comenten o nos citen o nos mencionen en Twitter, por ejemplo. Entonces, bueno, y tener en cuenta que esto siempre va a ser medible, ya digo, y además de una forma totalmente objetiva. Luego también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el límite máximo, cognitivo máximo de las relaciones sociales que puede establecer un ser humano y que puede mantener es aproximadamente de 150, que es el famoso número Dunbar. Entonces, bueno, este número también se mantiene en las redes sociales. Entonces, bueno, esto habrá que tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta que, bueno, pues, que la opinión de una persona con mucha visibilidad, lógicamente, va a influenciar más pues en temas, por ejemplo, pues en la reputación de otros terceros, por ejemplo, en los comentarios que hagan. Y finalmente, pues comentar una herramienta que es bastante interesante pues, para medir nuestra influencia en Internet, que es Cloud. Que esta herramienta, a su vez, la podemos asociar a todas nuestras diferentes redes sociales y nos va midiendo, pues bueno, con una escala del 1 al 100, pues en qué número estamos en cuanto a influencia.